trauma ambiental, vamos a hacer las lesiones por calor y frío, ¿ya? Primero vamos a ver las lesiones, que esas lesiones por calor o frío se van a producir cuando hay una exposición generalizada, tanto a frío o a calor. Esto va a producir patologías que van a afectar todo el estado de salud del paciente. Vamos a ver que en forma local se pueden producir, estamos hablando que las lesiones, las afecciones a la salud no solamente son en la parte local, sino también en todo el medio interno del paciente, ¿no? Pero también en forma local se pueden producir quemaduras y congelaciones. La gravedad va a estar relacionado al tiempo de exposición, a la intensidad de la fuente, a la zona que ha sido afectada, si son áreas críticas, a la extensión y profundidad, a la edad del paciente o de la persona afectada y de las comorbilidades que pueda tener esta persona. O sea, enfermedades en sí, como por ejemplo diabetes, presión alta, cardiopatías, etcétera. Ustedes saben que la temperatura tiene que estar más o menos entre 36.5 y 37.2, la temperatura del ambiental, ¿no? Y por lo tanto, mejor dicho, la temperatura del paciente. Toda esta temperatura está regulada por el hipotálamo, que es una especie de termostato que va a regular la temperatura de las personas. Se dice que estamos en normotermia cuando nuestro cuerpo está más o menos entre 35 y 37 grados centígrados. Cuando está menos de 35 ya se habla de una hipotermia, y cuando se habla de una temperatura mayor a 37 pero menor a 38, estamos hablando de una febrícula mayor. Y una hipertermia mayor es a partir de los 38 grados centígrados, y una hiperpirexia mayor se produce cuando estamos a más de 31 grados centígrados. Ustedes saben que después de 42 grados centígrados ya puede incluso haber daño cerebral y muerte. ¿Qué va a ocurrir o qué va a producir el calor? El calor generalmente, cuando empieza a producir trastornos hidroelectrolíticos, empieza a presentarse calambres, llega a agotamiento, y si hay un golpe de calor, este va a ser más agudo. Entonces, en el medio ambiente que podemos encontrar, o sea, factores que van a predisponer, temperaturas elevadas y con bastante humedad. Cuando el paciente en estas condiciones, o la persona en estas condiciones, no toma líquidos, no está tomando, no está bebiendo líquidos, y si encima son personas que trabajan en los exteriores, o sea, en las calles, esto va a ser más evidente. Y si las personas son mayores de 75, o sea, personas mayores a 75 y niños menores de 6 años, esos efectos son más severos, lo van a sentir más. Y si encima hay comorbilidades, por ejemplo, demencia senil, etcétera. ¿Por qué traigo demencia senil en este caso? Porque generalmente se olvidan de tomar agua. Las personas mayores ya no tienen sed, confunden la sed con el hambre, y no tienen sed generalmente, entonces no toman líquidos y entre comillas se van desecando, pero ellos no se dan cuenta. Por eso es que en estos casos los familiares deben estar atentos a que el paciente o este adulto mayor consuma líquidos, mínimo 2 litros al día. Entonces, ¿qué va a producir el calor? Va a producir una deshidratación. ¿Ya? Esta deshidratación se va a traducir en una boca y lengua secas, oliguria y coluria. ¿Qué quiere decir? Que está orinando poco y muy oscuro. Una orina normal es casi de un color amarillo patito, es una orina que más o menos deberíamos tener de ese color, pero si está muy oscuro, muy cargado, entonces ya estamos hablando de una deshidratación o una leve deshidratación. Cuando hablamos de coluria quiere decir que está oscuro, ¿no?
Si eso sigue avanzando, podemos encontrar al paciente con ojos hundidos y puede entrar en una somnolencia que puede terminar en una inconsciencia, o sea, perder el conocimiento. Eh, en el agotamiento vamos a encontrar, ¿qué síntomas vamos a encontrar en el paciente? Pues una piel caliente, va a estar colorado, o sea, chaposo, diríamos, por una vasodilatación severa y una humedad exagerada, o sea, está sudando, la piel está húmeda. Si eso es más serio, puede ir a una sudoración profusa y culminar con mareos, náuseas, cefalea. El dolor de cabeza, o sea, la cefalea, es un cuadro que se presenta generalmente en los casos de deshidratación hipertónica, o sea, cuando hay pérdida de electrolitos y de líquidos. Se puede presentar sed intensa, agotamiento muscular y puede incluso presentarse calambres. Entonces, frente a esto, ¿qué debemos hacer? ¿No? En primer lugar, pues colocar al paciente en un ambiente fresco, colocarlo en reposo y administrar bebidas isotónicas, o sea, que no sean muy cargadas de sales, ¿no? Pero si esto es severo o el paciente ya está inconsciente, ya ya no vamos a poder darle bebidas por la vía oral, vamos a tener que darle por la vía parenteral. En este caso hay que hacer una hidratación por la vía endovenosa. Entonces, ¿cuáles son en el golpe de calor, qué es lo que produce este problema? En primer lugar, el exceso de calentamiento del cuerpo, ¿no? Va a haber una emergencia, en este caso ya se trata de una emergencia médica. Y en estos casos las temperaturas van a estar mayor a 40 grados centígrados. Esto, por ejemplo, ha ocurrido en la zona norte de nuestro país, en Piura, ¿no? Donde las temperaturas y en la selva también. Y entonces estas temperaturas altas van a afectar al sistema nervioso central y el circulatorio y pueden dejar graves secuelas en los pacientes, ¿no? Y hasta puede causarles la muerte. Entonces, en estos casos que vamos a encontrar que la piel está roja y seca, caliente, la temperatura corporal mayor a 40 grados centígrados, va a haber un deterioro de la conciencia y puede terminar en un coma el paciente por problemas de básicamente hidroelectrolíticos, ¿no? Producidos por el calor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Disminuir lo más pronto posible la temperatura con paños húmedos, retirar al paciente a un ambiente fresco, darle de beber líquidos y electrolitos si está consciente, pero si no está consciente, como habíamos dicho, o está en coma, no, ya no podemos darle bebidas por vía oral y tenemos que darle por vía parenteral. Y trasladarlo lo más pronto posible a un hospital para un soporte básico avanzado. Bueno, eso es en relación a las lesiones por calor. En cuanto a las lesiones por frío, vamos a tener que se presentan en aquellos lugares donde hay un intenso frío y tiene relación con el tiempo de exposición, la velocidad en que va el aire, la humedad del ambiente y la edad del paciente o afectado, ¿no? Si ustedes, como viste también en en el caso de los golpes de calor, va a haber diríamos, más efecto en niños y en ancianos. Y si estas personas tienen comorbilidades, o sea, enfermedades como por ejemplo problemas del hígado, de los riñones, diabetes, presión alta o problemas coronarios o respiratorios, entonces esto se va a hacer más severo.
Entonces, en cuanto a la hipotermia, va a producir eh, fracaso de los mecanismos de regulación de la temperatura en el paciente. Pues ya el paciente no va a poder mantener la temperatura corporal. Inicialmente, la hipotermia produce vasoconstricción, o sea, disminuye la vascularidad periférica y puede causar espasmos musculares, o sea, tipo de calambres. Y a nivel general, la hipotermia produce otros trastornos más generalizados, ¿no? Y a nivel local puede producirse congelamientos, o sea, por ejemplo, a nivel de las extremidades, si están en un lugar donde está caminando, en unas zonas donde hay hielo. ¿Cuándo hablamos de hipotermia? Cuando la temperatura central está a menos de 35 grados centígrados. Y podemos clasificarlo en tres tipos. Leve, cuando está entre 35 y 32 grados centígrados, una hipotermia leve. Una hipotermia moderada, cuando está entre 32 y 28 grados centígrados. Y grave, cuando hablamos en temperaturas menores a 28 grados centígrados del paciente, ¿no? Temperaturas en el paciente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los casos de hipotermia? Vamos a encontrar que la piel está pálida y fría y seca, y puede llegar hasta tornarse medio violáceo y llegar a ser insensibles. También, posteriormente va a empezar a presentarse escalofríos, temblor intenso, rigidez. La respiración se hace más superficial, o sea, ya no hay una respiración profunda, sino más superficial y lenta. La frecuencia cardíaca disminuye también, se hace más lento. A veces puede llegar a tener un pulso tan filiforme que es imperceptible. Todo esto va a llevar a una disminución del estado de conciencia, porque ya está entrando en una especie de coma. En las hipotermias graves, vamos a encontrar ya un estado de coma, el paciente ya está inconsciente. Ya hay una disminución severa de la frecuencia respiratoria y la frecuencia de latidos cardíacos, ¿no? Y puede terminar en un paro cardiorrespiratorio. En cuanto a lesiones locales, vamos a encontrar congelamiento. Esto se produce, por ejemplo, con una exposición a temperaturas menores a 0 grados por tiempo prolongado, que va a ocasionar esta temperatura y por tiempo prolongado daño de los vasos sanguíneos, especialmente de la circulación periférica inicialmente. Aparte, estas temperaturas o el hielo propiamente dicho puede producir quemaduras o lesiones en la piel. Puede haber lesiones distales en los dedos, en las orejas, en la nariz, que son las zonas que tienen circulación terminal. Por eso, en algunos países, especialmente del hemisferio norte, donde las temperaturas son muy, muy severas, incluso también en la zona de Puno, en el Huascarán podemos tener estos eventos, ¿no? Pero es más frecuente en aquellas zonas, por ejemplo, en las zonas de Canadá, en las zonas del norte de Europa, donde hay bastante disminución de la temperatura, pueden encontrarse congelamientos y generalmente la gente se cubre mucho los dedos y las orejas. Usan guantes y las orejas también porque al ser terminaciones, digamos, de circulación terminal, entonces la vasoconstricción que va a producir, y si es prolongada más de 2 horas, va a terminar necrosándose estas zonas. Por lo tanto, es necesario mantenerlos calientes. La nariz inicialmente se va a calentar con la temperatura del aire que uno expira. Las orejas no tanto, porque están
No hay nada que lo caliente si es que no son con vestido, ropa o orejeras, y los dedos con los guantes también. Por eso lo primero que se necrosa generalmente son las orejas, después porque los dedos, y finalmente puede haber lesiones también en la nariz. Entonces, cuando hay congelamiento, ¿qué vamos a encontrar? Va a haber un dolor intenso y la piel se va a tornar pálida. Eh, Al inicio puede haber una sensación de calor que pasa rápidamente a ver una piel de media seria y blanquecina por la vasoconstricción, básicamente. Esto sigue, a esto le sigue un entumecimiento, o sea, ya las articulaciones son un poco difíciles de movilizar, hay insensibilidad, posteriormente la piel se hace morada, violácea, e incluso ya puede empezar a producirse flictenas o ampollas, sino ya de isquemia intensa. ¿Qué es isquemia? Falta de irrigación, falta de oxigenación. Y pues, inicialmente hay dolor intenso, pero después esto pasa y ya llega a la insensibilidad cuando ya el tejido se ha necrosado y se ha producido escaras. Eso es una fisiopatología progresiva. ¿Qué hacer en estos casos? Cuando hay congelamiento, por ejemplo, encontramos una persona que está congelada. Primero, retirarla del frío, aflojar toda la ropa y llevarlo a un ambiente un poco templado, un ambiente con calor. Si el paciente estuviera consciente, se le podría proporcionar bebidas templadas, no tan calientes ni frías, diríamos un poquito tibias. Igualmente, calentar las extremidades que están afectadas por el frío con agua tibia, tampoco llevar agua caliente, muy caliente. ¿Por qué? Porque te vamos a llevar al otro extremo. Si descongelar los guantes y los calcetines, si es que los tuviera, no hacer nunca masaje ni frotar al paciente. Menos romper las ampollas que se hayan presentado. No apoyar el miembro, cuando estos congelamientos son severos, uno no debe apoyar el miembro afectado, o sea, el paciente no debe pisar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar congelado se torna el tejido frágil y puede haber rupturas o quebraduras. También es necesario elevar el miembro afectado, o sea, tenerlo en alto. La nariz y las orejas deben calentarse con las manos, o sea, frotar uno las manos y calentar las orejas del paciente y trasladarlo a un hospital lo más cercano posible. Bueno, dentro de los traumas ambientales también, sí, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere preguntar? Ah, están queriendo ingresar. Bueno, este, también los rayos atmosféricos pueden producir lesiones por calor. En este caso va a haber una gran descarga de corriente eléctrica atmosférica, que es momentánea y transitoria, o sea, es fugaz. Eh, Ustedes saben que hay una electricidad estática que existe entre una nube y la Tierra, ¿no? Y estos rayos discurren unas longitudes de kilómetros y pueden alcanzar temperaturas de 800 hasta 1000 grados centígrados y con una intensidad de 10.000 a 11.000 amperios. O sea, acá tenemos en cuenta la temperatura y la intensidad. La intensidad a veces es el que más daño produce. Entonces, estos rayos atmosféricos van a producir una onda expansiva y campos electromagnéticos que van a afectar al paciente.
Los daños que pueden producir estas lesiones por calor, puede haber fulguración, o sea, como una especie de un lanzallamas, y esta fulguración produce efectos biológicos por accidentes de la electricidad atmosférica. Un tercio de estos casos son mortales y el 70% puede presentar huellas, secuelas permanentes, como una marca, diríamos. Y estas lesiones por rayos producen la muerte generalmente por trastornos en la conducción eléctrica del corazón. Pueden causar apnea, o sea, un paro respiratorio, fibrilación auricular y un paro cardíaco. Fibrilación auricular es cuando el corazón, no sé si ya lo han tocado, cuando el corazón late tan rápidamente que ya es inefectivo su trabajo, o sea, ya no bombea sangre al cuerpo. O sea, es tan rápido el latido cardíaco que no va a ser efectivo en su trabajo. Y hay una lesión que se presenta en estos casos de lesiones por rayo, que son las líneas, o la figura de Lichtenberg, ¿no? Que son como una especie de un helecho. Son lineales, puntiformes y pueden, como digo, tener ya el aspecto del helecho. Eh, Estos rayos también pueden producir lesiones internas por el calor y el vapor. Hay una evaporación de los líquidos. Explosión de órganos sólidos puede presentarse. Fracturas de los huesos y puede concluir en carbonizaciones. En el electrocardiograma se va a encontrar inversión de la onda T en las derivadas B1 a B5. Y las lesiones por calor también, por rayos, puede producir daños por un golpe directo, o sea, una, digamos, afección directa por un efecto de flash, o sea, que directamente le cae el rayo, o también por flash, o sea, cae cerca, o está la persona afectada cerca donde ha tocado, diríamos, el rayo en la tierra. Puede ser por contacto, o también por corriente a través de la Tierra, o también por una onda expansiva porque produce una explosión. Estos efectos también pueden producir politraumatismos, ¿no? Por los efectos mecánicos de la onda expansiva. Lesiones, generalmente en estos casos también cuando, digamos, ha habido suerte de no morir, pueden encontrarse lesiones con puntos de entrada y punto de salida, ¿no? Puede haber quemaduras de diferente intensidad, pero generalmente son de tercer grado, y los cabellos a veces se pierden en estos efectos. Y debido a la explosión pueden haber impregnación de metales en la piel, o sea, como una especie de tatuajes. Eso es lo que podemos ver en cuanto a esas lesiones. Ahora, vamos a, eh, vamos a ver, en cuanto a las quemaduras en sí. A ver, vamos a ver otros diapositivos. Vamos a ver Doctor, quemaduras. Sí, este, en el chat preguntaron si la hipotermia puede generar necrosis. la hipotermia severa, claro que sí, pero es el congelamiento. O sea, las quemaduras sí pueden ser cuando se hacen por problemas de temperatura. eh, Puede ser tanto por un frío extremo o por temperaturas altas. Y al producir
temperaturas muy bajas, va a producir una, digamos, una disminución de la temperatura, va a haber vasoconstricción. Finalmente, esta vasoconstricción va a llevar a que, al no haber flujo sanguíneo en la zona afectada o periférica, va a producir que ese tejido se necrose. Al necrosarse, ¿por qué? Porque no le llega sangre, no le llega oxígeno, no le llegan nutrientes. Por un periodo mayor de 2 horas, pues simplemente termina en una necrosis, en una isquemia, y a veces puede terminar en amputaciones cuando son en las extremidades, generalmente. Vamos a ver un poco de quemaduras. Ya una introducción es importante porque porque hay un momento muy muy importante que si no se actúa en ese momento, el tiempo se va a perder. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante actuar inmediatamente? De repente esto lo vamos a poder ver mejor en CP4, pero por ejemplo, Quemaduras. claro, bueno, antes que nada, siempre también me gusta hacer un poco de introducción en relación a la parte filosófica. Lo primero que uno tiene que aprender, especialmente para ser médico, es primero no hacer daño. Para no hacer daño tenemos dos pilares fundamentales, que es, en primer lugar, me parece incluso que es más importante, mucho más importante, es la formación ética y deontológica, la honestidad, el respeto. Y en segundo lugar, la parte científica y la formación de la persona. Por favor. Alguien tiene su micro prendido. Bueno, entonces, y también en el caso del enfoque desde el punto de vista de cirugía plástica, siempre buscamos ir a solucionar los problemas del paciente, especialmente en el caso de reconstrucción, yendo de las opciones más simples o soluciones más simples a las más complejas, con la finalidad de dejar la menor secuela posible en el paciente, ¿no? Y estar consciente de la belleza que se halla en las cosas más simples de la vida, de la naturaleza. Y otro punto importante en relación al ecosistema. No estamos solos en este mundo, convivimos con otros seres, con otras personas semejantes a nosotros y con otros seres también vivos que tienen derecho también a existir. Y finalmente todo eso hace un equilibrio entre el sistema del mundo, ¿no? Bueno, esto es importante que ustedes entiendan. Las quemaduras, lo más importante es la prevención. Y la prevención es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto. Son políticas de Estado. ¿Me entienden? Para que no ocurran estos eventos trágicos como este de acá. Y simplemente porque no se cumplen las normas. No estamos acostumbrados a cumplir las leyes, los reglamentos, las instrucciones cuando uno usa un aparato. No lo leemos, simplemente lo utilizamos a ver qué pasa. Y después tenemos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que causa quemaduras? El fuego, la producción del fuego. Y para que exista fuego, debe presentarse o debe darse la coexistencia de estos tres elementos fundamentales. El combustible, que puede ser madera, cualquier tipo de combustible como gasolina, etcétera, plásticos, todos ellos son elementos de tipo combustible. El oxígeno,
que está presente en toda la superficie terrestre. Entonces, y los deflagrantes. ¿Qué son los deflagrantes? Son las chispas que van a producir o van a iniciar el fuego. Cuando estos tres elementos se juntan, es que se produce el fuego. ¿Entienden? ¿Dónde se puede actuar? ¿Qué se puede controlar? Pues el uso de los combustibles, el manejo de los combustibles y el uso de los deflagrantes. El oxígeno no, porque para bien o para mal está en la superficie de la Tierra. Entonces, para prevenir las quemaduras, es importante influir en las tendencias culturales de la región, de cada país. Y al actuar sobre estos elementos culturales, se han reducido la magnitud de las quemaduras. Ustedes saben que las quemaduras pueden ser producidas por elementos físicos, químicos y biológicos. Entre las causas físicas tenemos el fuego, o sea, las temperaturas extremas, pueden haber lesiones por elementos químicos, por sustancias o elementos biológicos. En las químicas, digamos, agentes físicos también están los rayos, la electricidad, la radiación ionizante, el mismo sol, los rayos solares. Las temperaturas excesivas y la electricidad, ¿no? Que puede ser alterna, continua, y por los rayos atmosféricos. La radiación ionizante, o sea, la que se produce por los materiales que producen radiación nuclear, como los que se usan en los rayos X, etcétera. La radiación solar, o sea, producida por el sol. Ese sería en cuanto a los factores físicos especialmente relacionados con el fuego. También hay elementos químicos, ¿no? Como los ácidos y los álcalis que van a producir quemaduras. Causa biológica puede ser producida por la resina de las plantas, por los animales que producen también resinas, como los peces, la medusa. Pero ¿por qué se producen quemaduras? En su mayor parte, en un 80% es por falta de seguridad doméstica. Y las otras razones son por falta de seguridad en lugares públicos, donde ya hay tragedias con grandes eventos. Entonces, las políticas de prevención deben hacerse periódicamente en todos los lugares donde hay bastante gente, por ejemplo, en los colegios, las universidades, los centros comunales, etcétera. También por los medios masivos de comunicación masiva. Y educar a toda la población y regular, especialmente observar las regulaciones de las diferentes construcciones. Todo está regulado, el problema es que no lo cumplimos. En la cocina, por ejemplo, en la cocina no deben ingresar niños pequeños. En el baño, la temperatura del agua no debería ser mayor a 48 grados centígrados. ¿Por qué? Porque generalmente también pueden producir quemaduras, especialmente a los ancianos que ya tienen poca sensibilidad, especialmente si tienen diabetes. El manejo del fuego directo. Cualquiera nomás no podría o no debería manejar utilizar fuego directo, ¿no? Por ejemplo, un niño. Por eso debe estar de acuerdo a los grupos etarios y controlar el uso de encendedores, cigarrillos, etc. Controlar el uso de explosivos como los fuegos artificiales, los cohetes y la electricidad. Como les decía, debemos leer las normas de uso. ¿Qué tipo de enchufes tenemos? Estos enchufes deben mantenerse continuamente. Si ya están fallando hay que cambiarlo porque si no puede producir un deflagrante, una chispa y puede empezar un incendio. Igualmente los aparatos eléctricos no deben usarse cuando uno está cerca del agua, por ejemplo en una piscina. El uso de los microondas. Y educar a la familia, ¿no? Los niños pequeños nunca deben estar solos.
siempre deben estar con una persona mayor, porque ellos son los que generan los incendios a veces en las casas porque están jugando. Hay que controlar la temperatura en el baño. Cuando hay niños pequeños en una casa no deben utilizarse manteles en la mesa porque el niño fácilmente jala y se quema. Si ustedes algún día van al hospital del niño, van a ver que la mayoría de los que se han quemado son niños que han jalado el mantel de mesa o han estado en la cocina y accidentalmente se queman. Los tomacorrientes tienen que estar fuera de la casa de los niños. Y también educar a la familia para no para no hacer fogatas innecesariamente y menos en ambientes cerrados. Usar ropa de algodón cuando uno va a usar, por ejemplo, va a hacer una parrillada o está en un campamento y va a utilizar fuego, mejor utilizar ropa de algodón que demora más tiempo en prenderse. No utilizar material pirotécnico innecesariamente y una recomendación también, cuando uno va a la playa, debe usar bloqueadores solares o pantallas solares. Ustedes tienen que saber de que la radiación solar es acumulativo. Todo se va acumulando hasta que ya en un momento determinado empieza a producir sus efectos deleterios. Y bueno, ustedes que son muy a veces asistentes habituales a las discotecas, tienen que tener en cuenta dos cosas. Nosotros vivimos en un país sísmico, por lo tanto, siempre debemos vigilar dónde estamos. Y más aún, si estamos en una discoteca, debemos revisar elementos que puedan protegernos de alguna manera de un evento, un accidente. Por ejemplo, las discotecas deben tener extintores y mangueras a la vista para poder utilizarlo en caso necesario. Aspersores activados por temperatura, son como una especie de ducha que están en los techos que cuando exceden una cierta temperatura se prenden y empiezan a mojar, diríamos, ¿no? Detectores de humo y sobre todo ver las iluminaciones de seguridad, las áreas de escape. Cuando uno ingresa a un ambiente de estos, lo primero que debe entrar va a ver dónde me ubico y por dónde puedo salir en un caso de un sismo, de una emergencia. Y debe estar todo esto bien señalizado. Las puertas de emergencia deben estar adecuadas y de acuerdo a los parámetros de defensa civil. Las alarmas de incendio deben estar conectados a los locales de supervisión, que en este caso son los municipios, generalmente los que dan las licencias de funcionamiento. Estas discotecas, estos eventos públicos, o digo, estos lugares públicos donde hay eventos, deben contar con personal entrenado, no solamente en conocer el local, también en primeros auxilios. Y estos locales deben estar supervisados permanentemente por los gobiernos locales, o sea, los municipios, en este caso distritales. Entonces, cuando se han identificado estos parámetros, sobre todo de riesgo, cumplimiento de normas preventivas, se ha podido lograr buenos resultados y disminuir los eventos, como en este caso, que se produzcan estos eventos. Ahora, hay un punto importante que ustedes tienen que saber. Cuando hay quemaduras, lo primero que tiene que ver es que la vía aérea, que no haya quemaduras de vía aérea. Eso como lo sabemos, si es que por anamnesis, si es que el paciente se ha contaminado o se ha quemado en un ambiente cerrado. Si ha estado en un ambiente cerrado, lo más probable es que tenga quemadura de la vía respiratoria superior inicialmente, ¿no? Y aparte de eso, examinamos al paciente. Si el paciente está ronco, disfónico, está ya medio digamos, bradilálico, habla difícilmente, nos explica medio somnoliento, o a veces también puede sacar al paciente ya medio en coma. Entonces, si es un ambiente cerrado, lo primero que uno tiene que pensar es
ver la vía respiratoria, que es una urgencia. Y en segundo lugar, lo más importante es enfriar la quemadura. No hay otro momento, no hay otra oportunidad de hacerlo si no es en los primeros 30 minutos después de la quemadura. Y el enfriamiento tiene que hacerse con agua corriente, preferiblemente en una ducha o con una manguera. Y el tiempo que se va a enfriar es también importante. Mínimo 20 minutos, ideal 30 minutos, para que uno pueda asegurarse de que no haya estas lesiones en los pacientes. Para que disminuyan las lesiones. Es un momento que no hay forma de poderlo repetir. Es la única oportunidad que vamos a tener. La primera media hora para enfriar al paciente lo más que se pueda, repito, con agua corriente. Y de esa manera vamos a hacer que una quemadura que podría terminar de tercer grado o segundo grado profundo podría quedar en un segundo grado intermedio, y por lo tanto la recuperación del paciente va a ser menor y sus secuelas también. No sé si tienen alguna pregunta, porque ya lo demás ya lo veríamos ya específicamente en el curso de cirugía plástica con las quemaduras. Pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que es una quemadura, es una lesión térmica que va a implicar el daño o destrucción de la piel y su contenido, sea por calor o por frío. También lo pueden producir agentes químicos, la electricidad, energía ionizante o sus combinaciones. ¿Entendido? No sé si tienen alguna pregunta, podemos tener algún momento para poder conversar. Doctor, una Sí, dime consulta. Renzo. Sí, dime Renzo. O Diego. No sé quién. Sí, escucho. Doctor, en el caso de quemaduras químicas, ¿cuál es el procedimiento para que ya no se esté quemando? Igual, utilizar agua, diluir el agua, diluir lo más rápido posible, para que el efecto no sea pues permanente. No hay otra Doctor, forma. Sí, escucho. doctor, yo tengo otra duda. ¿Qué pasa si en el caso de una quemadura es causada, por ejemplo, te cae agua caliente en la cabeza o en el brazo y le echan hielo? ¿Es casi igual que tratarlo con agua o no es recomendable? ¿Con hielo? Si lo tratas de enfriarle a la quemadura con hielo, ¿es recomendable No, o no, mejor no. lo hacemos con agua? No. Tiene que ser con agua corriente a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque con hielo también puede producir el efecto inverso. El punto es de que lo único que busca uno con enfriar es disipar el calor. El cuerpo es como una acumuladora de calor. Entonces, cuando uno le echa agua fría, o agua, mejor dicho, a temperatura ambiente, y que corra, hace que el calor se disipe más rápidamente. Pero el hielo ya produce un efecto inverso rápidamente, puede producir también vasoconstricción, que al final va a producir isquemia y puede terminar también haciendo más daño que beneficio. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Y en Sí. el caso que le hayan echado ácido así, ¿qué se debería realizar para tratar a la persona? Inmediatamente lo único que hay que hacer es tratar de diluir superficialmente eso, ¿no? Aunque el efecto es profundo, pero bueno, cuando hay reacciones quemaduras por ácidos, también hay reacciones químicas y también hay reacciones físicas, porque hay aumento de la temperatura.
todo esto va a depender también de la concentración de la gente, ¿no? Si el agente está muy concentrado, por ejemplo, un ácido sulfúrico, el ácido nítrico, en concentraciones altas, puede producir una quemadura muy severa y ya prácticamente puede incluso causar la muerte del paciente si es una extensión tan grande. Pero lo único que podemos hacer en lo inmediato es disolver o tratar de diluir el ácido que está encima con líquidos, ¿no? Con agua corriente, agua que está corriendo, agua a temperatura ambiente. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Otra información que deben conocer es que las quemaduras que nosotros tenemos, o mejor dicho, la clasificación que nosotros hacemos de las quemaduras, lo hacemos también teniendo como parámetro la piel. Cuando la piel se quema en su totalidad, estamos hablando de una quemadura de tercer grado o más. Cuando se quema una parte, o sea, la parte de la dermis, ya estamos hablando de una quemadura de segundo grado. Y cuando solamente se afecta la epidermis, hablamos de una quemadura de primer grado. Las quemaduras de primer grado son netamente de tratamiento ambulatorio. Las de segundo grado pueden ser necesarios tratar un tratamiento, dependiendo de la profundidad y la extensión, en un hospital, en un centro, una unidad que contenga, o que tenga unidad quemados, o también, y las quemaduras de tercer grado necesariamente tienen que ir a un centro especializado con unidad de quemados, etcétera, y más aún si son quemaduras de tercer grado mayores al 15%. Y todas las quemaduras, para esto es importante valorar la gravedad de la quemadura. Y en su momento ustedes van a ver cómo es una quemadura leve, moderada y grave, de acuerdo a la extensión y a la profundidad. Pero lo que sí deben saber es que una quemadura de primer y segundo grado no tiene necesidad quirúrgica, salvo la profunda, segundo grado profundo, pero lo probable, en la mayor parte de los casos debería solamente curar con procedimientos médicos, no quirúrgicos. ¿Entendido? Sí, doctor. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, daríamos por ahorita la clase. ¿Hay otra pregunta? No hay ninguna. Bueno, entonces estaremos en contacto. Cualquier pregunta, a través de la delegada, cualquier duda, me pueden hacer llegar, no hay ningún problema. ¿Bien? ¿Ya, Luz? Está bien, doctor. Ya, nos estamos viendo. Ya, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Yes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Pueden doctor. retirarse de la Gracias, doctor. Chao, profe. Chao, profe. Se fue. Ya se acabó.